El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Cristo tenemos salvación, redención, perdón de pecado, tenemos misericordia y tenemos dirección en el Espíritu Santo. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Espero que en este día ustedes hayan amanecido con la mejor fe del mundo, con la fe que dice la palabra de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que hoy ustedes hayan amanecido con una esperanza nueva en Dios y con una fe de que ese milagro está a punto de verse. Bienvenido, amigo, amiga, hermano, hombre y sierva de Dios, a este programa Despierto y aún estoy contigo. Efesios capítulo 4, verso 1 y 2 nos habla de un tema que como creyente y como cristiano necesitamos vivir y experimentar todos los días. Y quiero predicar bajo el tema: soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Soportados en paciencia los unos a los otros en amor. Oye lo que dice Efesios capítulo 4, verso 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, como fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es amor? Para muchos, amor es un sentimiento mutuo entre dos cónyuges, entre el esposo y la esposa. Para muchos el amor es un vínculo fraternal que se manifiesta en la familia, entre tíos con primos, mamá con papá, hermanos y hermanas, entre abuelos y entre otros individuos de la familia. Y la gente clasifica que eso es amor, y en verdad eso es amor. Eso hace parte del amor. Mas sin embargo hay un amor que la Biblia nos revela que muy poco vive y que nuestro Señor Jesucristo lo vivió como ejemplo a seguir nosotros en Él. Jesucristo fue el mejor referente y el mejor ejemplo a seguir. Hay un amor que muy pocas personas viven en esta tierra. Y hoy quiero hablar de ese amor. La Biblia dice que el amor sea sin fingimiento. No podemos fingir que amamos. Con el corazón y con la boca destruimos al prójimo. No podemos decir que amamos y no podemos jurar que amamos a una persona cuando a espalda hablamos mal de él. Y estamos llenos de gente que con sus palabras te aman y hablan bonito de ti, pero detrás de ti y con sus acciones te matan y te crucifican. Pero bendito sea Dios, que a través de su palabra nos dice: bendecí al que os maldiga, orad por los que os persigue, bendecí y no maldecí. Ese es un amor que se revela en la Biblia. No todo el mundo está listo para bendecir a quien maldice. No todo el mundo está listo. No todo el mundo tiene un corazón listo y preparado para bendecir a aquel que lo está maldiciendo. No todo el mundo tiene la habilidad y la gracia y el favor en su corazón de Dios para orar por el que persigue, por el que te persigue. Solo el que tiene una relación con el Espíritu Santo es una persona que bendice cuando lo maldicen. Solo el que tiene una relación con el Espíritu Santo es una persona que ora por aquel que lo persigue. ¿Ves? Ese amor solamente se ve no en los cristianos, sino en el que se parece a Cristo. No en el que va a la iglesia y habla en lengua, sino el que habla el lenguaje de Jesús. Alguien tiene que adorar a Dios. No el que tiene la Biblia cerca al corazón, sino el que metió las leyes de Dios en su corazón. Cuando vivimos la palabra de Dios, tal y como Cristo la escribió, tal y como el Señor la enseñó, venimos a ser una persona idéntica a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir los pasos de Él.
Ahora, Efesios capítulo 4. Pablo no está en su mejor temporada. Pablo está preso. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Pablo, él mismo se caracteriza como un preso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya Pablo no vivía para él. Ahora Pablo vivía para Cristo. Y hoy en día tenemos un grupo de cristianos que dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, pero sus acciones niegan a ese Cristo viviendo en él. Y Cristo vive en ti para corregir tus errores, para restaurar tu vida y para darte un nuevo camino. Es verdad que el barro muestra su imperfección. Nosotros mostramos nuestra imperfección. Nosotros en el diario vivir nos quebramos porque somos una vasija en las manos del Señor. Nosotros en el diario vivir nos molestamos, nos quejamos, contristamos al Espíritu Santo, pecamos contra Dios. Pero Dios es un Dios que no se rinde con nosotros. ¿Por qué? Porque Él te ama y porque Él tiene un propósito eterno contigo. Jesucristo es el mejor ejemplo para amar. Ahora oye lo que dice la palabra. Pablo dice, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno en la vocación con que fuiste llamado. Hay un llamado que el Señor te hizo y no tiene que ver con el ministerio. Oído a esto. Hay un llamado que sobrepasa el ministerio. Hay un llamado que está por encima del ministerio profético. Hay un llamado que está por encima del ministerio apostólico. Hay un llamado que está por encima de los 5 ministerios. Hay un llamado que está por encima de los 9 dones. Es el amor. Dios te llamó a amar al prójimo. Porque hay apóstoles, hay gente con llamado apostólico, pero no aman. Hay gente que tiene un gran manto profético, pero no aman al prójimo. Hay evangelistas con un gran don, pero no aman a la gente porque la roban. Hay profetas que su único interés es profetizarle a la gente para sacarle una ofrenda. Ahí no hay amor. Ahora, el versículo 2 me llamó mucho la atención, porque es muy importante. Pero quiero dejarte bien en claro en tu corazón que Dios te asignó una vocación y te asignó un llamado. Dios te llamó a que tú ames, sin importar quién te persigue, sin importar quién te oprime, sin importar quién te maldice. Os dejo un nuevo mandamiento, que se améis los unos como los otros, como yo los he amado. Que nos amemos, que nos soportemos. Y esta palabra soportaos hoy en día no se ve en los hogares. Esta palabra soportado se ha ido en muchas iglesias. Hoy en día la gente no se soporta, los esposos no se soportan, los hermanos no se soportan. Hoy en día la gente en el trabajo, en la empresa no se soportan. El compañero no se soporta con el compañero. Y si nosotros nos soportaríamos más, viéramos la obra de Dios en esa persona. Si tú aprendes a soportar en paciencia y en amor, entonces estás listo para que Cristo haga señales en ti. Oye lo que dice la palabra. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Nunca tú vas a soportar a tu prójimo si no eres humilde. Nunca tú vas a soportar a tu prójimo si no eres manso. Yo una vez aprendí algo de un hombre de Dios que dijo: hay gente que dice, el cristiano es manso pero no menso. Y este predicador dijo, hay que ser manso y hay que ser menso. Yo dije, hay que ser menso. La palabra menso, cuando él la refirió, está hablando de una persona pasiva, una persona calmada. Pero no hay que ser menso para que la gente te engañe. No hay que ser menso para que la gente te pisotee. Cuando el predicador dijo que hay que ser menso, está hablando de la humillación, de que tú te rindas a Dios y que si la gente te humilla, hay un Dios que te va a saltar. Si no eres humilde, nunca vas a soportar a tu prójimo. Si no eres manso, nunca vas a soportar a tu prójimo. Y si no tienes paciencia, nunca vas a soportar a tu prójimo.
Hoy tenemos que tornarnos a la humildad, a la mansedumbre y a la paciencia, para que podamos soportarnos los unos a los otros. La Biblia dice, soportaos los unos a los otros. Y la Biblia enseña a llevar las cargas los unos a los otros. Tantos hogares destruidos por falta de soportarse el uno al otro. ¿Cuántos hijos están en la droga? Porque un papá no lo pudo soportar en su debilidad. Y no lo pudo construir. Papá, yo sé que es muy duro para ti que tu hijo te diga que tira droga. Pero si tú lo hubieras soportado en mansedumbre y en paciencia, Dios te lo hubiera cambiado. Si tú hubieras soportado, y cuando yo hablo de soportar, no estoy hablando de que tienes que respaldar su droga, sino que tú lo hubieras soportado en oración, soportado en ayuno, y Cristo te lo hubiera cambiado. Si hubieras soportado a ese esposo que llegaba ebrio a tu casa y no lo hubieras garchado, y lo hubieras soportado en amor, entonces Dios te hubiera cambiado la historia. Soportado los unos a los otros, soportado en paciencia los unos a los otros en amor. Quiero terminar con un testimonio que me conmovió. Un pastor tenía un hijo y este hijo en su ministerio era el líder de los jóvenes. Estaba activo en la iglesia y era un hombre que movía la juventud. Era el líder de los jóvenes. Pero por aquello motivo el hombre se descuidó, cayó y se fue al mundo. Y empezó a tomar y a beber. Y usted sabe cuando el mundo atrapa a una persona. Este joven empezó a caer muy bajo. El papá, que era un pastor de una iglesia reconocida y grande, el papá empezó como a indignarse. Y un día el papá decide esperar a este hijo para que llegue a su casa. Y el papá lo espera y este hombre llega a las horas de la madrugada. Y cuando llega, el papá ve que viene ebrio en gran manera. Y el papá le dice, qué vergüenza, me da vergüenza. ¿Qué dirá la gente? Que digo del pastor, es un borracho, me da vergüenza. Y el muchacho ebrio sin poder casi sostenerse escuchando al papá. Y el papá diciéndole estas palabras. Y el papá le dijo, toma tu ropa y vete. Pero Dios interviene en esta decisión y le dice al papá, ¿qué haces? Y el papá le dice a Dios, ¿cómo, Señor? ¿Qué estás haciendo? Vas a tomar a tu hijo, le dijo Dios al pastor. Le vas a preparar la mejor sopa. Lo vas a tomar, lo vas a bañar. Lo vas a meter en la cama y le vas a dar la sopa. ¿Cómo? Hazlo. Este papá, sin entender lo que Dios le estaba diciendo, tomó a ese hijo alcoholizado, lo bañó, lo vistió, lo metió en la cama, le preparó la mejor sopa y se la dio. ¿Sabe qué pasó? Esta actitud transformó el corazón y la mente de este joven. Este joven volvió al ministerio, se restauró en Cristo e impactó su generación, producto de que su padre fue un hombre que a través de la palabra de Dios revelada en su espíritu, lo soportó en paciencia y en amor. Si hubiera soportado a su hijo drogadicto, hoy estuviera contigo en casa. Si hubiera soportado a esa hija, hoy no estuviera siendo una mujer que vende su cuerpo. Si hubiera soportado a ese esposo, Dios lo hubiera cambiado de alcohólico a un pastor, a un hombre de Dios. Si hubiera soportado a ese esposo, tan siquiera si hubiera soportado a esa esposa, hoy los hijos no estuvieran pasando un quebranto de un divorcio. Si hubiera soportado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oye, Cristo soportó los clavos en la cruz. Cristo soportó los 40 latigazos menos uno. Cristo soportó el escarnio de los romanos. Cristo soportó la corona de espina. Cristo soportó el vinagre. Cristo soportó la lanza por amor a ti. Tú no podrás soportar por amor a los tuyos un poco más, porque Cristo los va a cambiar. Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.